Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar que hoy nos convoca. Para comenzar, queremos agradecer la puntualidad de los asistentes y en honor a esta puntualidad es que vamos a dar inicio ahora sin esperar más minutos. Quizá otros participantes que se vayan sumando, bueno, los esperamos y serán muy bienvenidos por su parte. Mi nombre es Natalia Rubio, estoy participando junto al Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador en la coordinación de este ciclo de conferencias en su 25º aniversario. Hoy el ciclo presenta la conferencia organizada por el Servicio de Cardiología del Sanatorio del Salvador sobre corazón post-COVID. Esta actividad está a cargo del doctor Eduardo Berna, él es presidente de la Federación Argentina de Cardiología, él es de Corrientes. Agradecemos muchísimo su tiempo, ahí lo verán conectado al doctor. Él viene de hacer una actividad recientemente, ayer a la tarde, en Buenos Aires, hoy ya está en Corrientes, así que bueno, agradecemos que se haya hecho este lugar en su agenda y agradecemos a la Federación por haber permitido, digamos, esta vinculación y esta posibilidad. Para iniciar vamos a comentar algunas cuestiones técnicas. Al tratarse de un webinar para numerosa audiencia, ustedes van a tener por defecto las cámaras y los micrófonos silenciados, cámaras apagadas. Eso es por la característica de esta aplicación, ¿sí? Y van a poder ver a los disertantes, los panelistas, con cámara habilitada y por supuesto con el audio. En caso de que quieran hacer preguntas, que por supuesto están habilitadas, van a poder hacerlo escribiéndolas. En el inferior de la pantalla ustedes ven la opción preguntas y respuestas, allí pueden escribirla y van a ser respondidas al finalizar la disertación. Entre los agradecimientos que queremos hacer en este día, queremos agradecer a instituciones que nos están apoyando en este ciclo, instituciones del sector, como son la Universidad Católica de Córdoba, que avala esta propuesta, su Facultad de Ciencias de la Salud, también el Consejo de Médicos de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, también el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, hospitales, también la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA-CEDIM. Agradecemos el acompañamiento del diario La Voz del Exterior, de distintas actividades, y particularmente en esta conferencia agradecemos el aval de la Sociedad de Cardiología de Córdoba. Agradecemos también la presencia de las autoridades de estas instituciones que están conectadas, entre ellos también las autoridades de esta del Sanatorio de Salvador. Y en particular queremos agradecer también que lo vimos conectado al doctor Luis Guzmán, quien se encuentra allí entre los presentes. Él es director del Consejo Académico de la carrera de posgrado de Biología, Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, agradecidos por la presencia de todos. Pasamos ahora a compartir un poco del audiovisual y a continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Héctor Cámara. Él es el coordinador del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Sanatorio del Salvador y también es el jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio del Salvador. Compartimos las imágenes entonces que hacen referencia a estos 25 años de la institución y en la que se encuentra con plenos festejos.
Buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que hoy realizamos para celebrar el primer cuarto de siglo de vida del Sanatorio de El Salvador. Desde su fundación, el profesor Dr. César Arturo Vigo tuvo el deseo de generar una institución polivalente en la que pudiéramos atender a nuestras familias. Y desde entonces su crecimiento ha sido permanente y progresivo, planificado y controlado, desarrollando las numerosas áreas que hoy lo conforman y que formarán parte de este ciclo de conferencias. A pesar de las crisis sociales y económicas que hemos sufrido en estos 25 años, el sanatorio pudo lograr la experiencia y el crecimiento que hoy lo caracterizan. Además de toda crisis externa, el crecimiento supone dificultades internas en la adaptación de una institución de salud y de los servicios que la constituyen. Sin embargo, el directorio, con el apoyo de un grupo de profesionales, supo mantener en alto los objetivos de proveer la mejor calidad de la atención en la salud, con un modelo de gestión que no solo permitió la supervivencia del sanatorio, sino su crecimiento progresivo. Hoy el Sanatorio de El Salvador, una institución polivalente de alta complejidad, provee servicios médicos generales y especializados que desarrollan su actividad en la consulta externa y el internado, servicios médicos centrales como terapia intensiva, guardia central, laboratorio, diagnóstico por imágenes, entre los que se destacan hemodinamia para diagnóstico e intervencionismo, y servicios administrativos de gestión comercial y financiera con auditoría médica permanente, que es fundamental para el control y la valoración de los servicios médicos y las interrelaciones con las entidades financiadoras. La inversión permanente en estos recursos humanos, en diferentes tecnologías y en la informatización institucional, hoy le permiten al sanatorio estar posicionado como una alternativa de referencia en nuestra ciudad y en toda la región. El Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación también participó de este crecimiento y hoy coordina la formación de cerca de 70 residentes en 13 carreras de grado de medicina y participa también en la docencia de grado y de posgrado de otras carreras de la ciencia de la salud. Bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias que servirá como un canal de transmisión no solo de la jerarquía profesional y la calidad humana de los diferentes servicios que lo conforman, sino como un merecido homenaje tanto al fundador como a todos los que hoy formamos parte del Sanatorio de El Salvador en estos primeros 25 años de existencia. A continuación los invito a escuchar al doctor Rodolfo Sarkanovich, jefe del Servicio de Cardiología, que hará la presentación de la actividad de hoy. Hola, buenos días a todos. La verdad, muy agradecido por la cantidad de participantes que se han conectado a esta actividad, que para el servicio de cardiología tiene características muy especiales, ya que, como bien dijo el doctor Cámara, esta institución nació hace 25 años a cargo de un grupo de cardiólogos que estaba encabezado por el doctor César Vigo y por toda una descendencia de médicos que él se había encargado de formar. La institución nació como una institución polivalente y el servicio de cardiología como un instituto al cual el doctor César Vigo le llamó William Harvey, y a partir de entonces no dejó de crecer en el curso de la evolución del sanatorio. Instaló desde el primer momento la docencia y capacitación, permitiendo la acreditación por la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Córdoba de la residencia de cardiología desde el año 1995, y desde ese entonces la institución ha podido formar más de 50 médicos cardiólogos y en la actualidad hoy cuenta con 16 residentes de cardiología en la institución. El instituto tiene una particularidad de que tiene todos los servicios de las distintas subespecialidades en cardiología a disposición de los pacientes y de los colegas que quieran trabajar con el sanatorio. Tenemos una medicina ambulatoria con un alto volumen de trabajos, todos los métodos complementarios ambulatorios a disposición, como ecocardiograma Doppler, ecocardiograma transesofágico. Tenemos tomografía multicorte y también todos los servicios de medicina intervencionista como es hemodinamia y cirugía cardiovascular.
Nosotros actualmente estamos trabajando muy integrados en todo el servicio, tenemos una muy buena relación entre los distintos sectores que componen el instituto y así es que podemos llevar adelante un tratamiento adecuado y correcto de todas las enfermedades cardiovasculares. Hoy vamos a hablar de las consecuencias alejadas que se pueden detectar en aquellos pacientes que han padecido COVID-19. Para ello, hemos invitado al doctor Eduardo Perna, que es un amigo, que realmente ya se lo expresé antes de conectarnos, estamos muy agradecidos de su participación por el esfuerzo que ha hecho para estar presente hoy en estas jornadas. Él actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina, de la Federación Argentina de Cardiología, pero también cuenta en su currícula con títulos muy importantes como haber sido el presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología. También actualmente es el jefe de servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante del Instituto Juana Cabral de Corrientes, y cuenta en su haber numerosas publicaciones en distintas revistas nacionales e internacionales que han sido muy renombradas en el ámbito de la cardiología. Así que, sin más cosas que aportar, le voy a dar la bienvenida al doctor Eduardo Perna para que nos aclare el corazón del post-COVID y qué podemos decir. Bueno, gracias Rodolfo por la presentación. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, bien. La verdad que es un honor estar aquí. Felicitaciones al Sanatorio El Salvador por los 25 años. Es un honor poder participar de este ciclo de conferencias y abordar un tema tan actual que seguramente tiene reflejos e incidencias en distintas condiciones, no solamente cardiológicas. Pero la idea de hoy es abordar el problema del corazón luego de la enfermedad por COVID y tratar de ver cómo los cardiólogos podemos participar en la evaluación de estos pacientes. Entonces, los temas que vamos a analizar en esta presentación es la interacción entre el coronavirus y la enfermedad cardiovascular, las complicaciones cardiovasculares asociadas al COVID y fundamentalmente abordar el tema del COVID prolongado y su relación con el aparato cardiovascular. Y finalmente, tratar de pensar escenarios clínicos en donde los cardiólogos particularmente, pero así como vos lo mencionabas en tu presentación del rol que tiene el manejo multidisciplinario que hacen en El Salvador, es importante esta acción para poder manejar este tipo de pacientes. Entonces, lo primero que me gustaría comentar es, esta es la pandemia actual, ¿no es cierto? Y uno puede decir, bueno, hay muchísimos pacientes infectados, 242 millones, con casi 5 millones de muertes, y están los datos también de nuestro país. El número de vacunados, 6.700, y en Argentina con una dosis 55 millones, y con vacunación completa un poco más de la mitad. Pero también estos cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo, y ustedes ven las distintas olas en el año 2020, 2021, y la relación con los muertos y la vacunación, me gustaría llamar la atención en el hecho de lo que es la información disponible desde un punto de vista médico. Y fíjense que citas que se refieran exclusivamente al tema COVID, ya llegamos a casi las 200.000 entre el año 2020 y 2021. Y en el año 2021, específicamente 110.000 citas, de las cuales mayoritariamente son revisiones. Esto es muy bueno porque la producción científica es muy importante, pero también hace difícil cualquier revisión de tratar de cubrir los distintos aspectos de esta enfermedad. Pero también nos ha traído algunas malas experiencias, como el número de estudios retirados o de trabajos retirados que han sido publicados, que es relativamente alto para el corto periodo de tiempo. Comparativamente en el número de infectados por millón de habitantes, simplemente para mostrar la relación Córdoba y Corrientes en el número de pacientes que han padecido la enfermedad, el número de pacientes fallecidos y el número de pacientes vacunados,
que probablemente tenga que ver con distintas condiciones que no van a ser motivo del análisis, pero mostrar cuál es la situación en el momento actual. Estos son datos al día de hoy de todos estos aspectos epidemiológicos y que son muy útiles para entender por qué es la relevancia de este tema. Pero también hay una pandemia invisible que la conocemos hace muchos años, que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte global, 18 millones por año, esto representa casi el 32% del total de muertes, y que las intervenciones que se basaron en evidencia se tradujeron en un mejor control de la enfermedad cardiovascular. Entonces, desde el año, por ejemplo, 1990 al 2013, se redujo la mortalidad por enfermedad cardiovascular un 22%, y solamente en el año 2019 uno puede estimar que se salvaron cerca de 4 millones de vidas. Entonces, nuestra preocupación debe ser que el déficit de la atención de las enfermedades cardiovasculares implicará un retroceso. Por lo tanto, esto de que se incrementen las muertes prevenibles debe mantenernos en alerta para tratar de intervenir sin demorar la atención. Y sabemos que en la línea de tiempo de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, uno puede decir que la enfermedad en sí, el COVID agudo, representa las 4 primeras semanas de la evolución de esta condición, y la evolución post-COVID agudo sería de las 4 semanas en adelante. Y hay una subdivisión que se hizo originariamente, sobre todo en las guías NICE, en donde había una fase subaguda que podía ser entre la semana 4, es decir, el primero y el tercer mes, y una fase crónica o post-COVID o COVID prolongado, que es a partir de este tercer mes, y a medida que va pasando el tiempo, vamos reconociendo que existe una mayor incidencia. Entonces, puntualmente, los aspectos más importantes a discutir ahora son estos aspectos del post-COVID. Y es importante tener en cuenta que nosotros habitualmente, cuando vemos algún paciente, tenemos pacientes que no tienen factores de riesgo, no tienen enfermedad cardiovascular, algunos tienen factores de riesgo, otros tienen una enfermedad cardiovascular establecida, y en la parte final del espectro del continuo cardiovascular están los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y estos pacientes, en lo que ha ocurrido en esta pandemia, pueden haber sido evolucionados sin COVID y por lo tanto posteriormente volver a su situación basal, y están los pacientes que han tenido COVID y que han tenido COVID de distintas formas. El tema es que la aparición de COVID puede evolucionar durante su curso con afecciones que pueden ser arritmias, injuria miocárdica, miocarditis, enfermedad tromboembólica, insuficiencia cardíaca o shock, y a partir de esta situación el paciente puede cambiar el estrato en el que estaba previamente y pasar a distintas situaciones en las cuales además aparecen dos escenarios nuevos en relación a los anteriores, que es específicamente el post-COVID y el paciente post-vacuna, que también es una situación que vamos a enfrentar actualmente. Y sabemos que esta interrelación entre enfermedad coronaria, el coronavirus y las secuelas tienen que ver con que hay muchos factores de riesgo, como puede ser la enfermedad coronaria, la edad, el sexo, la hipertensión, diabetes, que están presentes en los pacientes que desarrollan COVID. Y la presencia de esos factores preexistentes aumentan las posibilidades de que los pacientes tengan una evolución adversa, y esta evolución adversa uno podría resumirla entre los pacientes que desarrollan un síndrome coronario agudo, independiente de cómo definamos el síndrome coronario agudo, pero más o menos un 27% de casos se puede presentar con esta evolución. Hasta un 60% de los pacientes pueden tener una injuria miocárdica, en la cual no siempre está asociada al síndrome coronario agudo. Pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca aguda o shock de distintas naturalezas. Ustedes ven que las proporciones también son muy variables. Una enfermedad tromboembólica, que es fundamentalmente alta en la etapa del COVID. Puede tener tormentas de citoquinas, o pueden desarrollar arritmias. Es decir, cada uno de estos escenarios implica complicaciones en la etapa aguda del COVID. Y esta interacción está, digamos, vinculada por una acción bidireccional, que la enfermedad o las condiciones subyacentes aumentan la susceptibilidad al COVID y de alguna manera aumentan fundamentalmente la severidad. Y la afección digamos, que causa, o todas las alteraciones que causa el virus
cuando ingresa al organismo, están vinculadas con complicaciones cardiovasculares, que son todos estos casos en los cuales fundamentalmente el que uno por allí tiene particular atención son las distintas causas de injuria miocárdica y la producción de arritmias y fenómenos tromboembólicos. Entonces, hay una interacción que debe ser atendida en distintos momentos de la situación del paciente. Y sabemos que uno de los elementos fundamentales y que unen a estas dos situaciones tienen que ver con la acción de los AC2. Los AC2, ustedes saben que tienen una acción fundamentalmente de protección tisular, es decir, antiatrofia, antifibrosis, antiinflamación, y que se oponen a los efectos de injuria tisular que están vinculados a los ACE. Entonces, esta acción del virus lo que hace es inclinar la balanza para disminuir la protección y aumentar la injuria tisular. Y de allí que el concepto que originalmente uno estaba preocupado de la inhibición, digamos, de los ACE con el uso de IECA o bloqueantes de receptor de angiotensina, inclinaría la balanza en sentido opuesto, y esto lo han demostrado distintos estudios que primero no aumentan el riesgo y segundo tienen cierta acción protectora. Y la otra pandemia que también hemos visto es la pandemia de los biomarcadores. Entonces uno podría pensar, bueno, cuando vemos un paciente en esta condición, tengo que pensar que puede haber indicadores de estrés o disfunción miocárdica, o marcadores de tormenta inflamatoria, o aquellos que están vinculados a la coagulación vascular o a la injuria, o propiamente relacionado a la infección o a la inflamación y a la disfunción de órganos blancos. Entonces, las anormalidades bioquímicas que se pueden presentar en un paciente con COVID son muy numerosas y muchas de ellas interfieren con el efecto o con el valor que tienen cada uno de estos biomarcadores en situaciones muy particulares, como puede ser la identificación de un síndrome coronario o el diagnóstico, particularmente la insuficiencia cardíaca. Y las complicaciones cardiovasculares van a tener un impacto, porque decíamos que el hecho de tener complicaciones durante la evolución va a impactar en la evolución posterior del COVID, fundamentalmente el punto cardiovascular. Y simplemente hay, como les dije, hay numerosos estudios. Me pareció relevante mostrarles el registro nacional, el registro SAC-FAC, que es el RACOVID, que se publicó hace solamente unos días, tanto en la revista de la Federación Argentina como en la Sociedad Argentina de Cardiología, que incluyó 2.728 pacientes. Y en este registro, un 15% tuvo complicaciones cardiovasculares, de las cuales ustedes pueden observar que la más frecuente fue la insuficiencia cardíaca, 43,5%, en distintas formas de manifestación, ya sea propiamente como insuficiencia cardíaca o como anormalidades diastólicas o congestión pulmonar. Le siguen las arritmias y el daño miocárdico, también interpretados de distintas maneras, ya sea injuria miocárdica pura, infarto con elevación del ST o infarto sin elevación del ST o trastornos en la motilidad por eco, y los fenómenos tromboembólicos que se presentan en un 11%. Y fíjense que la miocarditis, que es uno de los temores quizás más frecuentes en estas situaciones, tiene en este caso una incidencia de 1,9%. Lo que sí se vio es que la mortalidad cardiovascular, pensemos que este registro cuando se desarrolló se internaban casi todos los pacientes que tenían un diagnóstico de COVID, y la mortalidad estuvo cercana al 20%. Y los datos que estaban vinculados a la mortalidad incluían las complicaciones cardiovasculares. Es decir, las complicaciones cardiovasculares y los antecedentes patológicos incrementan de manera independiente el riesgo de mortalidad. Entonces, cuando uno evalúa un paciente con COVID, no necesariamente exclusivamente focalizado en pacientes hospitalizados, sino en pacientes con formas más leves, ustedes ven que uno puede, con pocos elementos, estimar el individuo que tiene riesgo, y fundamentalmente el tener complicaciones cardiovasculares le imprime un riesgo particular. La injuria miocárdica tiene una incidencia muy variable, y ustedes pueden ver aquí es una recopilación que va entre 1 y 100% de los individuos. Lo importante de esto es que hay una relación estrecha. Cuanto más severo el perfil de la población incluida, es mayor la proporción de injuria miocárdica, y está vinculado el desarrollo de injuria miocárdica con el desarrollo de distrés respiratorio, con la muerte, con arritmias ventriculares y con complicación mecánica. Entonces, es una complicación de alta prevalencia y de alto riesgo. En este estudio que evaluó la relación que tenía la presencia de injuria miocárdica, determinada sencillamente por una medición
en la evaluación de estos pacientes. Fíjense que utilizaron 3 puntos de corte, un punto de corte que para este biomarcador, que es la troponina I, era 0.03, entonces había pacientes normales, pacientes que tenían elevaciones leves y pacientes que tenían elevaciones más importantes por encima de 0.09. ¿Y qué observaron? Que 1/3 de los pacientes tenían injuria miocárdica detectada al momento de la admisión, por diferentes mecanismos, como se discute habitualmente, ¿no es cierto? Inflamación, tormentas citoquinas, trombosis o invasión directa. Pero la evolución estaba relacionada al daño. Entonces, cuando las troponinas estaban muy elevadas, fíjense cómo el riesgo va aumentando a medida que los valores aumentan. Entonces, el 1.7 y 3 veces se incrementa según la primera determinación, sin necesidad que haya una elevación importante. Y este riesgo no solamente ocurre en los primeros días, sino que ocurre en los días posteriores, incluso durante la internación. Entonces, cuando uno analiza cómo medir la troponina y qué analizar del valor elevado de troponina en internación, miramos si hay una elevación y a partir de la elevación es importante establecer si esto es una injuria crónica, al igual que se hace en cualquier situación, en cualquier paciente, cuando el delta es menos de 20%, y esto puede estar relacionado a la cardiopatía de base, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, y no necesariamente va a implicar un mayor riesgo. Pero en los pacientes que desarrollan injuria aguda, es importante establecer si tiene manifestaciones de isquemia o no tiene manifestaciones de isquemia, porque esto es altamente prevalente en pacientes con distintas complicaciones que están vinculadas al COVID, como puede ser la severidad, la sepsis, la embolia pulmonar, la miocarditis, la acción directa, el síndrome de Takotsubo. Es decir, hay una serie de situaciones que pueden provocar el incremento, y esto es fundamental porque esta discriminación de la presencia de manifestaciones de isquemia van a influir directamente en la toma de decisiones que se hacen en estos individuos. Por ello es que se propone que en esta estrategia de evaluar el daño miocárdico en un paciente con COVID es primero establecer en un paciente con COVID la situación basal, es decir, en qué etapa basal se encuentra, si en la etapa de replicación viral o en la etapa de incremento en la respuesta inflamatoria. La segunda es establecer un riesgo. Es un paciente estable que tiene un panel normal de biomarcadores, está en un riesgo intermedio o es un paciente de alto riesgo. Y el tercero es estratificar el riesgo según el cambio del biomarcador. ¿Por qué? Porque el paciente que mantiene el biomarcador estable tiene un pronóstico totalmente diferente a corto y a largo plazo que aquel paciente que tiene un delta mayor y que incrementa la presencia de estos biomarcadores. Otra forma de presentación que también va a repercutir en el futuro es la miocarditis. Y la miocarditis aguda puede tener distintos mecanismos, no necesariamente la acción directa, pero puede también a través de la acción sobre el endotelio o la inflamación y el edema, y esto puede evolucionar, ya sea la recuperación con o sin escara, pero puede pasar en los síndromes post-COVID que están vinculados con la presencia o de derrame pericárdico o de perimiocarditis, o una inflamación sostenida que van a llevar a la presencia de insuficiencia cardíaca con deterioro de la función. Pero tampoco es raro en un perfil de paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular que la fibrosis intersticial desencadene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Lo mismo ocurre con el embolismo, y simplemente para mostrar uno de tantos estudios que hay al respecto, pero es un estudio muy interesante porque evaluó la influencia que tiene el COVID con el desarrollo de embolia pulmonar en los pacientes con COVID. Si bien la incidencia es baja, solamente 310 casos por 100.000, hay un incremento de casi 10 veces en la probabilidad de desarrollar embolismo pulmonar que en los pacientes que no tenían COVID. Y significativamente más frecuente, estos pacientes se presentan con estas manifestaciones, que son dolor de pecho, dolor o el edema de los miembros inferiores, e incrementos muy significativos del dímero D. Y fíjense que no tienen un alto impacto en la mortalidad intrahospitalaria comparado con los pacientes que no tienen tromboembolismo pulmonar y tienen COVID, pero sí tienen mayor riesgo de morir en los pacientes que tenían COVID comparados con los pacientes que hicieron embolias pulmonares no asociadas a COVID. Entonces, este también es un diagnóstico importante que todavía no está claro cuál es la incidencia a futuro, particularmente con la hipertensión arterial pulmonar. Hablamos de la posibilidad de miocarditis, y claramente la miocarditis va a depender de cómo uno la diagnostica,
y hay una clasificación diagnóstica de criterios utilizados. Ustedes saben que el criterio más claro para diagnosticar miocarditis es el criterio establecido por biopsia endomiocárdica. Y en los pacientes sin biopsia uno habla de una miocarditis probable o una miocarditis posible a través de distintos criterios, o pueden usarse los criterios de Lake-Lewis, que establecen, basado exclusivamente en la presencia de datos de resonancia, y que son los que se han utilizado para establecer el diagnóstico. Y la miocarditis tiene una evolución diferente según las etapas que consideramos. Y fíjense cómo estos pacientes pueden recuperarse o pueden ir a una etapa de fallo cardíaco crónico en la cual estos individuos van a necesitar un tratamiento especializado dirigido fundamentalmente a la presencia de deterioro de la función ventricular, y por ello, cuando en la etapa aguda hay que utilizar tratamiento para insuficiencia cardíaca, es muy probable que estos pacientes evolucionen a fases crónicas de la insuficiencia cardíaca y tengan impacto en el manejo. Pero cuidado que la presencia de miocarditis probada por biopsia es relativamente baja. Y fíjense que este es un estudio que se publicó muy recientemente, en donde la evaluación histológica de los casos de miocarditis que se hayan publicado en la literatura y que se comprobó ha sido muy bajo. Solamente un 4,5% de los individuos en los cuales recibieron una biopsia tenían una biopsia compatible con miocarditis. ¿Y esto por qué? Porque probablemente, a diferencia de lo que ocurre con otras miocarditis, en donde hay una gran, digamos, presencia de linfocitos T y menos de macrófagos, cuando las biopsias se hacen a los pacientes con miocarditis por COVID, se observa un gran infiltrado de macrófagos, hablando de que quizás los mecanismos inflamatorios y los mecanismos que llevan a la miocarditis pueden ser diferentes en estos pacientes con COVID. Y es muy interesante que la miocarditis no se termina en la etapa aguda, porque también puede ocurrir en pacientes, incluso jóvenes, como este estudio, que es un estudio también muy interesante, que es un estudio de miocarditis en atletas que se realizó en los Estados Unidos, en 10 universidades de los Estados Unidos, y fíjense que en 1.597 pacientes, si uno utiliza exclusivamente la estrategia que está basado en los síntomas, se detectaron solamente 5 miocarditis, 0,31%. Pero si a esto vamos aumentando la complejidad, es decir, utilizamos parámetros ecocardiográficos, electro, test de troponina, y si hay anormalidades, hacemos una resonancia, aumenta a 0,81. Y si a esto utilizamos, digamos, la resonancia con síntomas electro y eco, o con alguno de ellos sencillamente, podemos incrementar a 1,1, y si utilizamos la estrategia de usar resonancia en todos los pacientes, esta prevalencia aumenta. ¿Y qué pasó con estos pacientes? La resolución completa solamente se observó en la mitad de los pacientes en la reevaluación 8 semanas después del test positivo. Pero hay casi un 60% de pacientes que siguen teniendo una resolución incompleta por la presencia de realce tardío de gadolinio, incluso a las 12 semanas. Entonces, esto pone de evidencia de que no es tan infrecuente detectar este tipo de anormalías, incluso en pacientes adultos. Entonces, las guías europeas dicen que cuando evaluamos las complicaciones agudas cardiovasculares, hay que plantearse las situaciones de un paciente que se presenta con un síndrome coronario agudo y decidir, sobre todo en los tipo 1, la realización de una cinecoronariografía, mirar o chequear los factores de riesgo cardiovascular, incluso plantear si estos pacientes en alguna situación no necesitan hacerse una angio-TC coronaria, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes con infarto tipo 2, en donde la presencia de factores causantes vinculados al infarto puede hacer que la decisión de realizar un cateterismo sea un poco más retrasada, prestar atención a las miocarditis, a la insuficiencia cardíaca, a las arritmias y al embolismo pulmonar y a la taquicardia sinusal inexplicada. Es decir, toda esta evaluación es la que se debería hacer en el paciente que ya tuvo complicaciones y, como decíamos hoy, es el que tiene mayor chance de tener complicaciones en el futuro. Ahora, ¿qué pasa en el COVID prolongado? Fíjense cómo la incidencia de eventos es claramente diferente entre los pacientes hospitalizados y los no hospitalizados de la época actual. Es decir, cuando uno hospitaliza a un paciente, ya de por sí sabe que ese paciente tiene más chance de tener complicaciones agudas cardiovasculares
y evolucionar con síntomas cardiovasculares posteriores. Pero esto no excluye a que los pacientes asintomáticos que pueden tener compromiso cardíaco en etapas agudas desarrollen formas crónicas de COVID y por lo tanto también merecen nuestra atención particular. Y ustedes saben que hace algunos días, el 6 de octubre, se definió una nueva, la Organización Mundial de la Salud definió de manera uniforme, por decir de una manera, el post-COVID, y ellos lo definen como una condición que ocurre en un paciente con historia probable o confirmada de infección por el SARS, usualmente 3 meses después del comienzo del COVID, con síntomas que duran por al menos 2 meses y que no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Y los síntomas pueden ser de nuevo comienzo, siguiendo la recuperación inicial de un COVID agudo, o persistir después de la etapa inicial. Y esto es un tema importante porque hay muchos pacientes que persisten con síntomas, pero hay algunos pacientes que desarrollan los síntomas exclusivamente después del COVID. Y sabemos que las manifestaciones son muy amplias, por razones de tiempo no vamos a poder dedicarnos a todas, pero hay manifestaciones neurológicas, psiquiátricas y trastornos mentales, pulmonares, otro tipo de complicaciones gastrointestinales y fundamentalmente complicaciones cardiovasculares. Y de esto, los síntomas que persisten en general, como la disnea, por ejemplo, puede estar presente en más del 80%, la historia de palpitaciones en casi un 40% de pacientes y la presencia de dolor precordial también es muy frecuente. Entonces, estas situaciones hacen que uno deba evaluar a estos pacientes, además de la posibilidad de desarrollar complicaciones cerebrovasculares, y esto es un punto muy importante, y el síndrome de taquicardia postural, el POTS, posterior a la infección por COVID. Y simplemente para mostrar algunas de las tantas informaciones, estos pacientes son pacientes que provinieron de una serie china de 1.200 sobrevivientes con controles a 6 y 12 meses, y ustedes fíjense que la presencia de un síntoma ocurre en casi 70% y 50% incluso a los 12 meses. La presencia de disnea puede aumentar, así como la ansiedad o depresión, pero esto en general no tiene un gran impacto porque la mayoría de los pacientes pueden retornar a su tarea habitual. Entonces, no va a ser infrecuente analizar a estos pacientes que han retornado a su trabajo después de esta evaluación. Y predominan, si ustedes miran la comparación, mujeres u hombres tienen más fatiga o debilidad, ansiedad o depresión y alteraciones en la difusión más severo. Y en los pacientes con COVID tienen más problemas, dolores, malestar, ansiedad, depresión y síntomas. Pero esto se refiere fundamentalmente a síntomas. Entonces, cuando uno evalúa un paciente en fase crónica, tiene que tomar los datos de lo que ocurrió en la fase aguda fundamentalmente. Esto es importante porque uno debe disponer de la información de la historia clínica previa, analizar un ecocardiograma, imágenes como el ultrasonido pulmonar o el scan pulmonar, los datos de la interrogatorio y la visita clínica. Y hay datos que en todos estos elementos, cuando hay muchos síntomas, cuando tiene muchos factores de riesgo, cuando tuvo complicaciones cardiovasculares que nos hacen sospechar que tiene compromiso cardíaco. Entonces, estos pacientes van a requerir una evaluación un poco más profunda y fíjense que los pacientes con COVID prolongada, si bien tienen disminución de algunas manifestaciones y el tromboembolismo y la insuficiencia cardíaca son menos frecuentes, hay muchos síntomas que se pueden presentar exclusivamente en los pacientes post-COVID. Y les decía hoy, este es un análisis de la Universidad de Oxford de casi 300.000 sobrevivientes, y hay muchos pacientes que solamente tienen manifestaciones en los primeros 90 días. Pero hay un grupo importante de pacientes que desarrollan síntomas exclusivamente entre los 90 y 180 días. Y hay pacientes que tienen manifestaciones en los dos momentos. Entonces, uno debe prestar atención porque el que no tuvo síntomas originalmente puede desarrollarlo posteriormente. Claramente la infección por COVID tiene una peor evolución que los pacientes que han tenido influenza, demostrando que el riesgo de esta infección por este virus es peor que lo que ocurre en la influenza e incrementa el riesgo de la mayoría de los trastornos asociados con el COVID. Y en este estudio también lo que se vio es que 1 de 3 pacientes tenían características de COVID prolongado entre 3 y 6 meses. Y que 2 de 5 con COVID prolongado en los periodos de 3 a 6 meses no tenían las manifestaciones en los 3 meses previos. Y el riesgo fue mayor fundamentalmente en formas más severas de COVID, es decir, pacientes hospitalizados, pacientes admitidos a las unidades de terapia intensiva, en las mujeres
y también en adultos jóvenes. Esos son grupos que a nosotros nos deben llamar la atención. Y si uno mira la evolución a largo plazo de eventos cardiovasculares luego del episodio agudo, fíjense cómo hay un incremento en la posibilidad de desarrollar cualquiera de estas complicaciones, mortalidad, un evento cardiovascular confirmado, pero fundamentalmente la mayoría se observan en los primeros días, pero no hay que olvidar que todos ellos tienen un incremento en la incidencia después de estos 3 meses que la nueva definición reconoce como COVID prolongado. Y el otro hecho es que la aparición de estos síntomas, esto es un análisis de la Universidad de Harvard, hay muchos que estaban presentes, como decíamos, en los 3 a 6 meses, y aquí marqué el riesgo de tener estos síntomas particularmente relacionados a las afecciones cardiovasculares, pero incluyendo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservado. Pero fíjense que después de los 3 a 6 meses, el síncope, la disnea, la enfermedad cardíaca hipertensiva y la diabetes tipo 2 pueden desarrollarse en pacientes que han tenido una enfermedad por COVID, lo cual nos hace pensar que la situación cardiovascular con estos factores de riesgo tiene que ser motivo de atención. El tromboembolismo decíamos que era fundamentalmente de la etapa aguda, pero también hay estudios como este registro CORE 19 que demostró que la incidencia de tromboembolismo pulmonar aumenta después de los 90 días, 1,55%, el tromboembolismo arterial 1,71% y la mortalidad 4,83%. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo? Los que tienen edad avanzada, los que tienen factores de riesgo cardiovascular, fallo renal crónico, alto riesgo de tromboembolismo venoso y los que han estado internados. Y lo que es muy interesante es que en este registro los que han recibido anticoagulación al alta tuvieron una reducción a la mitad de estos eventos, demostrando que algo hay que focalizar para intervenir en estos pacientes. Entonces, en esto la evaluación post-COVID tiene que incluir la historia clínica, el examen físico. Es fundamental considerar en estos grupos particularmente de riesgo la utilización de la ecocardiografía o la tomografía computada o la resonancia magnética como herramientas a las cuales hay que echar mano dependiendo de algunas características que tienen estos individuos. Y en la actualidad, simplemente para mostrarles, hay una activación, hay una investigación muy activa para tratar de resolver distintas, digamos, planteos que tenemos en la situación del post-COVID, como pueden ser cuáles, digamos, son las secuelas a largo plazo, la, digamos, relación con alteraciones inmunológicas, enzimáticas y metabólicas en los pacientes post-COVID, y cuáles son los eventos relacionados al cambio de la calidad de vida relacionada a la salud, e inclusive los efectos sobre la función biventricular a mediano y largo término después del COVID, que seguramente estarán disponibles en los próximos años. Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos en los cuales deberíamos estar alerta y prestar, digamos, una atención particular? Es muy interesante este estudio que fue publicado de la Agencia de Salud sueca, que es el riesgo de infarto o ACV después del COVID. Y ellos tomaron una serie, como ven acá, de 86.000 pacientes y 348.000 controles. Entonces, evaluaron la incidencia de eventos en un periodo de los 28 días previos al COVID y los eventos posteriores. ¿Y qué observaron? Fundamentalmente que el riesgo de IAM 2 semanas después de post-COVID, si uno considera o no considera el día cero, fíjense cómo aumenta entre 3 y 6 veces, y el riesgo de ACV también entre 3 y 6 meses. Y ellos observaron que hay un incremento del riesgo en la primera etapa, en los días previos, y estos son pacientes que se hospitalizan por un cuadro cardiovascular y desarrollan COVID o se contagian de COVID en la hospitalización. Y por otro lado, los pacientes post-COVID están expuestos a un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, consideran que el COVID es un factor de riesgo independiente de infarto y ACV isquémico, que las complicaciones cardiovasculares agudas pueden representar una manifestación inicial incluso del COVID y debe haber un cambio en la práctica. Hay que priorizar estrategias preventivas y diagnósticas para reducir el riesgo en estos pacientes, y estas son algunas de las cuestiones que deberán resolverse. Muy interesante la interacción que tiene el tratamiento hipolipemiante en el manejo de los pacientes con COVID. Y hay una relación, porque tienen efectos protectores a nivel pulmonar, efectos antiinflamatorios mediados por las terapias hipolipemiantes, así como también la posibilidad de producir efectos colaterales.
pero de todos los estudios que hay, fíjense, este es un análisis también sueco de casi 1 millón de pacientes, en donde 17% usaban estatinas, y lo que se vio es que las estatinas se asociaron con un menor riesgo de mortalidad por COVID, aún después del ajuste para las múltiples diferencias basales, y este beneficio no tenía una interacción incluso con la presencia de otros tipos de comorbilidades. Entonces, uno debería pensar que el tratamiento que se utiliza en pacientes con riesgo no debería ser abandonado en un paciente que tiene con COVID. Y simplemente como resumen para aquel que quiera revisar, esta es una revisión muy impactante, la cantidad de información que recolecta, la cantidad de investigación que hay en el uso de drogas hipolipemiantes, como pueden ser estatinas, desde el momento del alta, así como hay trabajos con omega 3 para analizar la prevención del COVID e incluso con niacina en el post-COVID agudo. Es decir, hay una gran investigación en esta área y que seguramente va a arrojar información. En el tema del manejo de la terapia antitrombótica en pacientes críticos, sabemos que la anticoagulación terapéutica, lo han demostrado algunos estudios, no mejora la evolución comparada con la profilaxis habitual. Es decir, hay que hacer profilaxis, sí, pero quizás la anticoagulación terapéutica no es necesaria en todos los pacientes críticos. En pacientes hospitalizados hay datos controversiales, porque ustedes pueden observar que en algunos aumentó la supervivencia hasta el alta con menor soporte de órganos, y en otros no encontraron diferencias, e incluso la aspirina no ha mostrado beneficios, y recientemente se publicó el estudio Active 4B, en donde la aspirina o el apixaban en pacientes ambulatorios tampoco han mostrado beneficios. De todas maneras, uno debería pensar que hay mucha relación entre la triada de Virchow y la posibilidad de desarrollar fenómenos trombóticos, y es por ello que ustedes pueden ver que también hay una gran investigación, no solo en pacientes admitidos, sino también en pacientes ambulatorios y fundamentalmente con el uso de aspirina y de anticoagulantes orales. Recientemente se publicó o se presentó este estudio, que es el estudio Michel, en donde eran pacientes posalta, pero como decíamos hoy, eran pacientes que tenían un alto riesgo de desarrollar trombosis venosa y tenían un dímero D muy alto, es decir, era una población particularmente seleccionada, que fue randomizada a rivaroxaban o no anticoagulación, y el rivaroxaban, el uso de rivaroxaban se asoció con una reducción, 10 miligramos, con una reducción de este punto final primario de tromboembolismo sintomático, muerte o tromboembolismo asintomático detectado por angiotensina, es decir, con una búsqueda intensiva. Entonces, una población particular podría beneficiarse de este tipo de intervenciones. El otro punto que hay que destacar es el tema de la vacunación, y hay datos que indican fundamentalmente las vacunas como la de Pfizer y Moderna, que hay un incremento en el riesgo de desarrollar miopericarditis. Y si bien que fue una recopilación de 10 millones de pacientes vacunados, no demostró un riesgo excesivo en la población global, sí se observó que en pacientes entre 12 y 39 años, particularmente después de la segunda dosis de esta vacuna, hubo un incremento en el riesgo, como también lo mostraron en este estudio, que es un estudio israelí, en donde se puede observar que 21 días después de la primera dosis y en promedio cuando se aplicó la segunda dosis, hay un incremento que en este caso llega a 2,3 eventos por 100.000 personas dentro de los 42 días del inicio de la vacunación. Entonces hay que estar alerta fundamentalmente con este tipo de vacunas. En el tema de insuficiencia cardíaca, bueno, uno puede analizar distintos escenarios. Nosotros nos vamos a centrar solamente en información de estos dos tipos, el post-COVID agudo y la insuficiencia cardíaca a largo plazo. Sabemos que los mismos factores que están vinculados con la injuria miocárdica están vinculados con la posibilidad de desencadenar fallo del ventrículo derecho exclusivo, disfunción del ventrículo izquierdo, miocarditis e isquemia. Y a partir de todos estos mecanismos o la presencia de arritmias, puede pasar que un paciente con IC crónica empeore o un paciente que no tenía IC la desarrolle. Y fíjense que este registro español demostró que la incidencia de insuficiencia cardíaca crónica fue menor del 5% y de insuficiencia cardíaca aguda 2,5%. Pero hay 2 o 3 datos importantes de este estudio. Primero, que el paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca tiene peor pronóstico a largo plazo. Y segundo, que hay que tener mucha precaución en estos pacientes de retirar el tratamiento. El retiro de cualquiera de estas drogas está vinculado con un incremento del riesgo de mortalidad en la evolución posterior.
y sabemos que estos pacientes, después de la etapa aguda, pueden aumentar insuficiencia cardíaca porque tengan mayor incidencia, porque tengan una mala evolución previa, y esto puede estar vinculado no solamente a la afección por COVID, sino por las estrategias que utilizamos en estos pacientes de reducir el tratamiento o reducir las consultas, y esto va a llevar a un empeoramiento. Y también hay una relación entre el COVID y la IC con fracción de eyección preservada. ¿Por qué? Porque esta etapa aguda se caracteriza de ocurrir en pacientes, estas formas graves, digamos, se caracterizan por ocurrir en pacientes de mayor edad, que son obesos o que tienen síndrome metabólico, que alteran las vías inflamatorias, y estas vías inflamatorias son las que están vinculadas con el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada posteriormente como mecanismo fisiopatológico sobresaliente. De tal manera que en todos estos escenarios el cardiólogo es importante, no solamente en la etapa en la cual teníamos que identificar pacientes ambulatorios o en emergencias con COVID, sino en el post-diagnóstico por COVID. Entonces, en el control de las enfermedades cardiovasculares en pacientes recuperados, en el control a mediano y largo plazo de las complicaciones cardiovasculares y en el manejo de los efectos colaterales del tratamiento específico. ¿Por qué? Porque el cardiólogo se enfrenta normalmente a muchas dudas: cómo manejar al paciente, si hacerlo presencial, hacer telemedicina, el manejo de las medicaciones, y hay muchísima información como para analizar, y aún así sigue habiendo dudas de si tenemos que usar los antiagregantes, lo que hablábamos de las estatinas, ver los efectos colaterales de estas drogas, la anticoagulación, si diferir intervenciones o no, qué es una cosa electiva, si hay que ser prudentes o no. Entonces hay una serie de situaciones que escapan a las enfermedades y que están vinculados con el personal que atienden a estos pacientes. La Federación Argentina de Cardiología, para terminar, hizo una recomendación a principios de este año en donde uno debe evaluar comorbilidades en estos pacientes, ya sea cardiovasculares o no cardiovasculares, y tener en cuenta, como lo mencioné a lo largo de la presentación, la gravedad del cuadro infeccioso, porque las chances de tener formas más secuelares es particularmente en las formas más graves. Entonces, según esta situación, uno puede plantear un control inicial a los 15 días o a los 7 días, hacer una evaluación clínica y el manejo, digamos, según las guías actuales. Entonces, mirar si el paciente ha tenido algunas manifestaciones del post-COVID, hacer una evaluación con un electrocardiograma, una radiografía y un laboratorio de rutina. En los pacientes que tienen una evolución básica normal y que están asintomáticos, han tenido formas leves y no han tenido manifestaciones post-COVID, uno puede manejarlo con esa simple estrategia, y habrá algunos pacientes en los cuales hay que avanzar, pedir un panel inflamatorio, ecodoppler, espirometría y tomografía, y finalmente reducir para aquellos pacientes que lo necesitan todas las estrategias que tenemos disponibles para analizarlos, y siempre pensar en los test de caminata, en los cuestionarios de calidad de vida, en los test cognitivos para la evaluación de los pacientes que han tenido estos cuadros clínicos, y seguirlos periódicamente con control imagenológico según el criterio clínico, dado que la información basada en evidencia es un poco más limitada. ¿A quién hay que evaluar? El objetivo es hacer una evaluación global. ¿Por qué? Porque en pacientes COVID negativo no debemos olvidar el principio de la pandemia oculta, es decir, no desatender el riesgo cardiovascular ni las enfermedades cardiovasculares, evaluar secuelas, optimizar terapéuticas, si ha tenido complicaciones, hay que hacer el cuidado a largo plazo y sobre todo en formas muy severas, detección del compromiso, ir a buscarlo, tratar de prevenirlo. En los pacientes que tienen desarrollo síntomas nuevos, analizar la nueva situación de riesgo cardiovascular. En los post-COVID asintomáticos, incluso, además de plantear la detección de riesgo y el compromiso cardiovascular, pensar en el retorno a la actividad física y fundamentalmente en los atletas, y en los pacientes vacunados o que han desarrollado miocarditis post-vacunación, hacer el diagnóstico preciso y hacer el seguimiento, dado que la mayoría de estos pacientes, que son pacientes jóvenes, tienen una recuperación completa que ocurre de manera rápida. Así que para dejar los mensajes finales, diríamos que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen mayor riesgo de desarrollar formas severas de enfermedad por COVID. Si bien la enfermedad puede deteriorar el estado de aquellos con enfermedad cardiovascular subyacente, no olvidemos que puede desencadenar nuevos escenarios. La persistencia del daño ha sido evidenciado, aunque el rol a largo plazo todavía queda por dilucidar. El antecedente representa probablemente un nuevo factor de riesgo cardiovascular, por lo tanto,
también tenemos que hacer foco en prevención en esta población, y que la cardiología y el manejo multidisciplinario tiene un rol fundamental que debe intensificarse probablemente en el post-COVID. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. La verdad, clarísimo, completo. Creo que ha hecho todo un pantallazo de lo que hace la enfermedad de la internación hasta el post-COVID. Y la verdad que, bueno, siempre poniendo mucho el foco en lo que es el sistema cardiovascular. Yo, antes de pasar al panel de preguntas, lo voy a presentar al doctor Luis Guzmán, que lo conoces muy bien, Eduardo. Él es el director, ¿sí?, del Consejo Académico en el posgrado de la carrera de Cardiología de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba. Y como este evento está muy ligado a la parte científica, donde hay mucha gente, información que también está conectada, bueno, queríamos que nos haga algunas palabras, que nos diga algún aporte, alguna experiencia que haya tenido, y después vamos a pasar a las preguntas del público, ¿sí? Bueno, ¿cómo están todos? No sé si me oyen bien. Sí, se escucha muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, mis calurosas y sinceras felicitaciones para la institución que está cumpliendo sus 25 años. Tengo entre algunos de mis mejores recuerdos momentos laborales compartidos con César Vigo en aquellos años, que, como les digo, es uno de los recuerdos más apreciados. Y en tercer lugar, bueno, quiero agradecer a Eduardo, el querido Eduardo, semejante exposición. Realmente, Eduardo, como te dije antes de que comenzaras, no tenía ninguna expectativa yo de poder agregar algo interesante a lo que vos dijeras. Y tampoco tengo ninguna duda de que eso se ha cumplido acabadamente. Realmente muchas gracias por tu disertación. Has cubierto todos los aspectos con una solvencia impecable y realmente con una capacidad de transmisión de conocimientos única. No me queda mucho para agregar. El tema, lo que me parece interesante es quizás insistir en el papel que vamos a tener en el paciente post vacuna, que ojalá sea algo muy poco frecuente, como vienen mostrando hasta ahora las estadísticas, pero que sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de personas vacunadas que hay en el mundo, podemos tomar como referencia que en el día de hoy la India llegó a las 1.000 millones de dosis. Entonces, por supuesto que con plataformas novedosas, etcétera, podemos tener presentación de complicaciones o de efectos secundarios como la miocarditis que vos mencionaste. El estudio de los israelíes publicado en New England realmente mostró que esa tasa es muy baja, pero bueno, no sabemos cómo van a evolucionar a largo plazo estos pacientes, y coincido con vos en que es un escenario sobre el que tendremos que estar atentos. Y el otro tema, muy rápidamente, y con esto terminaría mi participación, es también remarcar el escenario que vos marcaste de las comorbilidades post-COVID y de cómo pueden intensificarse con su correlato de acción sobre el corazón. Sobre todo lo que queda como post-COVID en la parte pulmonar y en la parte renal, que en las últimas décadas hemos aprendido a identificar la función renal como un importante predictor de la evolución de las patologías cardiovasculares. Hay algunos estudios, uno reciente publicado en JAMA, de un grupo de la Universidad de Yale, donde se puede apreciar con muchísima claridad la declinación del filtrado y la dificultad para recuperarse en los pacientes post-COVID. Es un estudio observacional, pero sin embargo con diferencias muy significativas con los pacientes con injuria renal aguda no COVID.
Entonces, todo esto es un desafío permanente que vamos a estar enfrentando los cardiólogos, y las últimas 2 o 3 diapositivas tuyas lo presentaron con una claridad meridiana. Así que no me queda más que sumarme a las felicitaciones generalizadas que sin duda van a partir de todos los participantes de la audiencia para tu disertación, y agradecértela nuevamente. Un abrazo para todos. Gracias Luis, por tus palabras, siempre tan exagerado, pero es una característica que ya te conocemos, y yo creo que realmente hay mucho que nos queda, hay mucho terreno por recorrer para conocer todas las implicancias. En cada órgano seguramente nos vamos a ir enterando a medida que pasa el tiempo, como lo estamos haciendo ahora. A mí particularmente, y por eso traté de remarcarlo, me llamó la atención de un principio la presentación de cuadros como infarto agudo de miocardio en pacientes que han tenido un COVID. Entonces, nosotros estamos dando particular atención porque la situación en Corrientes, en el manejo del COVID, que por allí, no sé si realmente incidió en esas diferencias que mostré al principio entre las dos provincias, pero fue centralizada, es decir, todos los pacientes con COVID iban a un centro, no iban a un hospital de campaña. Entonces, nosotros habitualmente, ¿qué pacientes veíamos? Los pacientes que tenían una complicación cardiovascular muy severa, o algunos pacientes muy particulares que venían con una situación cardiológica y que se diagnosticaba el COVID aquí. Pero lo que sí hemos visto es un número importante de pacientes con infarto después del COVID, y la impresión es que esos pacientes en general se presentan con cuadros más graves, con anatomías más severas, es decir, uno ve enfermedad de 3 vasos en pacientes jóvenes o múltiples accidentes de placa. Entonces, es un hecho que yo diría, por lo menos llama la atención al que hace unidad coronaria, y debe estar alerta. Creo que el interrogatorio de un paciente con infarto agudo de miocardio hoy debe incluir si tuvo o no tuvo COVID, y si tiene o no tiene el antecedente de haber estado vacunado. Me parece que esas cosas la tenemos que incorporar como una práctica habitual. Bueno, muchas gracias Luis, y también muy clara la respuesta tuya, Eduardo. Hay un montón de felicitaciones y algunas preguntas, ¿sí? La mayoría de los mensajes están destinados a felicitarte por la charla. Pero hay una pregunta de la doctora Otero que dice, ¿qué pasa con aquellos pacientes que vienen solamente con taquicardia y que no tienen ningún otro hallazgo ni en el examen clínico ni en los exámenes complementarios que pueden estar expresando el aumento de la frecuencia cardíaca? Si deben seguir estudiándose en forma más profunda, o puede responder a algún desbalance en el sistema nervioso autónomo que se puede haber generado por la enfermedad. Sí, yo creo que ese es un punto fundamental. Yo, por razones de tiempo, no lo abordé, que es el síndrome de la taquicardia persistente, y que incluso debe ser evaluado, porque todo lo dijo justamente la doctora. Primero, cuando uno ve taquicardia en un paciente post-COVID, sobre todo taquicardia desproporcionada para la situación, primero no deberíamos hacer de entrada el diagnóstico de POTS, sino que deberíamos de entrada tratar de buscar si hay una causa responsable de la taquicardia, ¿no? Porque me parece que uno por el árbol no tiene que dejar de ver el bosque. Entonces, buscar las cosas que son relativamente más frecuentes, pero fíjense que tanto la taquicardia como las palpitaciones son hallazgos muy frecuentes del post-COVID. Y si no hay incluso revisiones muy recientes del valor que tiene la evaluación de esta taquicardia, e incluso la posibilidad de manejarlo con el tratamiento con beta bloqueantes y demás, porque es una manifestación probablemente de una disautonomía, que es otro de los focos que está vinculado con el fenómeno inflamatorio sistémico de estos pacientes. Pero claramente hay que prestarle atención, porque muchas veces desarrollan taquicardias cuando uno evalúa al paciente, no está tan taquicárdico y lo parás y desarrolla una taquicardia desproporcionada, y muchas veces no tiene un fundamento. Pero creo que el mensaje es, primero, si tenés un paciente con taquicardia, tratar de buscar causas subyacentes. Inclusive dentro de esas causas subyacentes está la recomendación, sobre todo en etapas más precoces, de buscar
la presencia de tromboembolismo pulmonar, porque muchas veces los tromboembolismos no se traducen clínicamente en todos los pacientes, entonces hay que buscarlo un poquito más. Y sobre todo la afección de la función ventricular creo que es un hecho importante. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta de la doctora Mondati, que dice si usted tiene alguna experiencia en el tratamiento, digamos, de una forma específica de la miocarditis que se documenta en la resonancia magnética, si es un seguimiento o hay algún tratamiento específico. Bueno, digamos, en la miocarditis, antes del COVID ya era una discusión, o sea que ahora se agregó el COVID a la discusión. La resonancia magnética nos ha mostrado muchas cosas que no sabíamos que existían. Por ejemplo, los pacientes que entran con minoca, es decir, el infarto con arterias coronarias normales, si uno le hace una resonancia encuentra muchas miocarditis. Ahora, ¿cuál es la relevancia de estas miocarditis? Si todas predicen una evolución tórpida o no, no está tan claramente establecido. Entonces, creo que lo importante es establecer el diagnóstico de miocarditis y la repercusión que tiene esa miocarditis. Es decir, si la miocarditis es solamente un hallazgo imagenológico, seguramente no hay un tratamiento específico. Si el paciente tiene deterioro de la función ventricular, el tratamiento está dirigido al deterioro de la función ventricular, pero no hay un tratamiento específico que haya demostrado efectividad para mejorar la evolución. Y de paso, otra de las preguntas que creo que está vinculado con esto es ¿qué pasa con el paciente que mejora la función ventricular después de una miocarditis? Y sobre todo estos pacientes jóvenes. También otro tema de discusión porque en general uno dice, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que mejora la función ventricular, tratamos de no sacar medicamentos, porque incluso acá en pacientes con COVID se ha demostrado que andan peor. Excepto que tenga una causa transitoria que desaparezca. Entonces, esa causa transitoria podría llegar a ser la miocarditis. Entonces, yo creo que en esta población en particular deberíamos seguir periódicamente a estos pacientes, no quedarnos con una mejoría, sino quedarnos con que la mejoría es persistente y a partir de allí considerar el retiro quizás parcial de algunos medicamentos para ver la respuesta, porque muchas veces esto que parece ser una curación es sencillamente una recuperación. Entonces uno retira el medicamento y el paciente empeora. Pero me parece que si lo tomamos como un cambio transitorio, podría tener algún impacto. Hay estudios de tratamiento con anticuerpos monoclonales, como el tocilizumab, pero realmente no hay una fuerte evidencia para recomendarlo como una opción a todos los pacientes. Bueno, justamente parece que hubieras estado leyendo las preguntas porque la doctora Bergottini, la pregunta La leí. Por eso, bueno, que eso yo la conozco. Bueno, muy bien. Yo, para ir cerrando, no sé, de todo lo que dijiste, me parece que me ha quedado un mensaje muy fuerte, por lo menos lo que es a mí, de, que en esos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y que desarrollan un COVID, aunque no haya sido demasiado grave o que haya tenido algunos marcadores en la evolución de gravedad, pero que sí tienen factores de riesgo cardiovasculares previos, por lo que vos has demostrado es de que esos pacientes deben, a pesar de que no tengan síntomas cardiovasculares, concurrir tempranamente al cardiólogo y hacer un control de los factores de riesgo cardiovasculares más intensos, como si fuese una prevención secundaria de un evento cardiovascular, ¿no? Creo que a veces la conducta del cardiólogo en el post-COVID es detectar miocarditis, disfunción ventricular o arritmias, y todo este pantallazo de lo que se refiere al infarto agudo de miocardio, creo que a veces no lo tenemos muy presente, no tenemos en cuenta el control de los factores de riesgo, y si los estudios de función ventricular, arritmia, clase funcional, todo nos da bien, lo pasamos por alto, ¿no? Por lo menos a mí eso me lleva un mensaje importante y creo que el seguimiento vamos a tenerlo muy en cuenta para poner un poco el foco en ese tipo de pacientes, ¿no? Sí, claramente creo que además tenemos que recuperar todo lo que se ha perdido en estos pacientes. Por eso incluso cuando un paciente viene a una evaluación post-COVID, es una oportunidad para detectar otras situaciones. Entonces,
Puede vincularse como puede no vincularse, pero seguramente una intervención preventiva va a tener un impacto. Entonces, si un paciente post-COVID busca una evaluación post-COVID, uno puede hacer una evaluación sencilla, es decir, la evaluación clínica, el interrogatorio, y en base al electrocardiograma, una radiografía de tórax y un laboratorio. En base a eso, vos armás esto que decimos, el perfil de riesgo, cuidarlo al paciente, porque hay datos de que empeora la hipertensión arterial, incluso de aumento en los niveles de glucemia, trastornos metabólicos, y todo eso, y más sumado a toda una enfermedad inflamatoria endotelial, hace pensar de que va a haber un incremento quizás en el futuro del riesgo cardiovascular. Entonces, creo que hay que prestarle atención no solamente a las secuelas obvias, sino a las secuelas que todavía no conocemos. Solamente tenemos 1 año y medio de experiencia en COVID, entonces me parece que hay que estar muy atento a esta evolución. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, te vuelvo a agradecer por todo el esfuerzo que has hecho, te felicito por la presentación. Bueno, vos tenés acceso a unos mensajes, ahí vas a ver también que todo el mundo ha quedado muy contento y te está felicitando. Y bueno, de parte del sanatorio también darte las gracias por unirte a este ciclo de conferencias, y también al doctor Guzmán por haber estado presente y por los aportes que hizo en esta presentación. Así que, bueno, dado el tiempo y que no hay otras preguntas en el auditorio, bueno, nos vamos a despedir. Y bueno, muchas gracias a todos los disertantes, a todos los participantes que han estado conectados hasta el último momento y bueno, que se han interesado mucho en este tema y que vos se los has aclarado muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Bueno. Muchas gracias, doctor. Además de sumarme el agradecimiento del doctor Sarjanovich, agradecidos también al doctor Guzmán, y en esta audiencia que tenemos con tantos mensajes, me gustaría leer para todos, que ya lo deben haber visto también, el del doctor Oscar Bauch, que es, bueno, de la casa, digamos, del servicio de cirugía cardiovascular, que dice que, bueno, que personalmente para él, bueno, lo voy a leer así textual, dice, un resumen muy completo en su disertación, personalmente me liberó las dudas de 2 años de pandemia y de tanto que se escuchó. Así que bueno, creo que fue muy esclarecedor. Ahora sí pasamos a un momentito de avisos. Vamos a compartir en pantalla la invitación a las 2 próximas conferencias que tenemos en este ciclo. Les recordamos a la audiencia que tenemos 25 webinars para celebrar 25 años. Este en particular ha sido el número 11 de 25. Y los próximos son, el martes tenemos, la cita es a las 16 horas, el martes 26 de octubre, evolución histórica de los cuidados de enfermería, lo aprendido del COVID-19. Esta conferencia va a estar a cargo de la licenciada Fernanda Montenegro. Ella es jefa de cátedra de Enfermería del Niño y Adolescente, Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto lo organiza el servicio de enfermería de aquí de la institución. Y el miércoles es la primera conferencia que tenemos pensada desde otro costado, no médico, sino más bien desde la parte de finanzas y desde lo económico del sector de la salud. Esta conferencia del miércoles 27 de octubre a las 12 horas se llama Estrategias para mejorar la sustentabilidad del sector privado de la salud. Está más bien dirigida a los administradores de salud, tanto del sector de financiadores como de prestadores. También se incluyen invitación a auditores médicos y a todos los profesionales de la salud, por supuesto. Y está a cargo de Jorge Colina, el presidente de IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino, y de Jorge Cherro, que es el presidente de ADECRA, CEDIM, una de las instituciones que nos acompaña en todo este ciclo como aval, ¿no es cierto? Todas estas conferencias están publicadas y ustedes pueden acceder a los links de inscripción en la página web del sanatorio, como así también de las que han ido pasando, incluso de la de hoy, van a poder acceder a las grabaciones. Esto es importante porque por ahí
lo vi en el chat, nos preguntan, me tengo que ir, me gustaría acceder a la grabación. Bueno, ustedes pueden verla, seguramente la de hoy, la del doctor Perna, va a estar subida en horas en el día de hoy, en este sitio. Así que los invitamos a visitarlo, yo lo puse ahí en el chat para que puedan tomar el link, ¿sí? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos, los invito a prender cámaras, al doctor Sarjanovich, al doctor Perna si sigue por ahí, al doctor Guzmán que también participó. Les agradecemos a todos la participación, el tiempo y nos vemos en próximas oportunidades. Chao, chao. Muchas gracias a todos.